Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Tips para viajar en estas vacaciones. Ministra Gerlín Cruz entregó certificados a estudiantes de enseñanza para empleo. 15 años de la celebración del Día de Brasil, invitación por la Fundación Chico Harms. Desbordamiento de ríos en Colombia. Fuerte sismo sorprende a joven mientras estaba entrenando y le dio un calambre. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales, especialmente para todas aquellas personas que van a estar viajando en esta temporada de vacaciones, para que puedan mirar al país que van de origen, para que así puedan no solamente tener los documentos en regla, pero también mirar si son países de pronto que tienen algún tipo de mosquito o alguna situación. Estos son los tips por parte del Departamento de Salud. Como todos sabemos, en esta temporada muchas familias salen de vacaciones, pero para que todo salga bien y logren un tiempo de descanso y felicidad, el Departamento de Salubridad Pública trae algunos consejos para tener en cuenta antes de viajar. Infórmense sobre diferentes aspectos del país que van a visitar: el clima, la altitud, la higiene, la calidad del agua, las enfermedades presentes en el país y cómo protegerse de ellas. Segundo, a la hora de comer, lavarse bien las manos, consumir alimentos que estén recién cocinados y no aquellos que han estado expuestos por mucho tiempo. Tercero, tomar agua embotellada, lavar las frutas con agua embotellada o consumir frutas que se puedan pelar. Si sufren de una enfermedad crónica, consulten a su médico antes de viajar y usen medicamentos, lleva una cantidad extra. Averigüen si el país al que van a ir exige alguna vacuna específica. Mantenerse alerta ante los insectos que pueden transmitir enfermedades, y para su seguridad y la de su familia, no olviden contratar un seguro de viaje. Prepárense bien para pasarla bien, según indicó el Departamento de Salud. Cambiando de tema, la ministra de Enseñanza, Gerlín Cruz, recientemente entregó los certificados a los cursistas que estuvieron allí en Enseñanza para Empleo, culminando su curso de Management Supervisor 1 y 2. Pues la ministra indicó que es muy positivo ver y contribuir también con aquellas personas que quieren salir adelante. En un ambiente lleno de orgullo y felicidad, más de 50 participantes completaron con éxito el curso de Supervisor Management 1 y 2 ofrecido a través del programa de Enseñanza para Empleo, una iniciativa educativa que crea un verdadero puente entre la enseñanza y las oportunidades en el mundo laboral. Durante la ceremonia de graduación, la ministra de Relaciones del Reino, Educación, Juventud, Innovación y Deporte, la señora Gerlín Cruz, estuvo presente para entregar personalmente estos certificados de logro a los cursistas, en presencia de sus familias, directivos, docentes y el personal también de Enseñanza para Empleo. La mandataria expresó su gran orgullo en un discurso motivacional en donde enfatizó la importancia de la formación personal y profesional que continúa. El curso de Supervisor Management 1 y 2 fue desarrollado para fortalecer las capacidades de liderazgo, manejo de personal y operaciones, y para preparar a los participantes para desempeñar un rol más sólido y efectivo en su trabajo. Y esto es fundamental para una Aruba que pone énfasis en la formación continua y el desarrollo humano como base para un programa duradero. La ministra Gerlín Cruz felicitó a todos los participantes por su dedicación, persistencia y deseo de superación. Felicitaciones de corazón. Sigan creciendo, sigan aprendiendo y sigan inspirando a otros con su ejemplo. Aruba necesita de personas como ustedes para seguir llevando a nuestro país hacia adelante, fueron las palabras de la ministra Gerlín Cruz. Cambiando de tema, este próximo domingo 6 de julio arranca la gran parada cultural de Día de Brasil, y este año estamos celebrando 15 años de esta gran tradición. La Fundación Chico Harms tiene una gran invitación para que todas las personas puedan apoyar esta fiesta cultural. La Oficina de Turismo de Aruba también apoya esta gran celebración.
Este año la Fundación Chico Harms celebra 15 años de su gran parada cultural y la celebración de este año comienza este próximo domingo 6 de julio. La parada del domingo saldrá desde la misa en Brasil y terminará en el centro de Barrio Brasil. Después de la parada habrá una exposición en el mismo centro de Barrio Brasil. Las celebraciones oficiales ya arrancan este próximo domingo con la celebración de los 15 años. Brasa Bocultura en el barrio de Brasil. Esta es una invitación para toda la familia. Tendremos desfile, canto, tambú, comida y cultura de generación en generación. Podrán también consultar el programa completo de los eventos que arrancan este próximo 6 de julio. La señora Derling Deikov, por la parte de la Oficina de Turismo de Aruba, también aportó no solamente con lo que trata el apoyo que da la Oficina de Turismo para engrandecer la cultura de la isla. De parte de Aruba Tourism Authority, mete aqui na umbiamas para nos dar aporte através da Fundação Chico Harms, maneira como nós fazemos a ano anterior, nós queremos fielmente de parte de aportar com a nossa cultura, maneira como nós fazemos a passar de donar um pouco mais fundo para o grupo de emocional de escola, aí que nós também nós estamos sumamente contentes de ter que a escola hasta de norte do meio. Dus mijn mensen en jouw mensen doen mee samen, dus we gaan sumamente great. Dus hoop je mais, nós está desejar a fundação hoop éxito esse luna na aqui nana e seguro nós também está presente também para nos cobrir essa aqui também e que nos dona e seguir informar nós ainda não também nos gastam over die nossa cultura. Dus nós também forma de nos banda para nos promover essa aqui para o que nos por treze visitantes não para vir para riba também para por vir desfrutar de parada, pero também de outra atividade. Dus umbiamas hopi pa bem a fundação trabalho duro com a setor área e inteira área também na comitiu contato com estrecho, dus me sumamente contente com essa aqui também. Dus pa bem não e pa bem também na tour aqui na de nossa comunidade. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque el mal tiempo está afectando varios departamentos. Recientemente en la vía que va hacia la parte de Villavicencio, lamentablemente hubo un muerto y más de 400 personas que se encuentran damnificados a los alrededores de estos desbordamientos. Están pidiendo a las autoridades competentes reaccionar. El desbordamiento del río Coa inundó vías, casas, vehículos y establecimientos comerciales. Además, causó estragos en una importante vía de Villavicencio. Mira, se desbordó lo Coa desde arriba. En el barrio Juan Pablo, una de las zonas más afectadas, la comunidad permanece así, con sus pertenencias en la calle completamente mojadas y sin saber qué hacer si vuelve a llover. Cuando me levanté, mi perrito ladraba mucho, entonces yo le decía, cállese, déjeme dormir, pero entonces cuando escuché las alcantarillas, empezó a sonar debajo de la casa y todo eso, entonces me desperté y ya el agua me daba en el tobillo, pero en menos de 10 minutos ya me daban en la rodilla. Ya cuando me salí, que me pudieron ayudar a salir porque no podíamos salir. La marca del paso del agua se observa aún en las paredes. Más de 400 familias lo perdieron todo. A mí se me dañaron las colchonetas, los muebles, armarios, todo se me dañó, la ropa, e incluso aquí para arriba una señora iba pasando aquí para allá y se la llevó el agua y me alcancé a botar y me amarré de un lazo de ahí y la jalé para acá. Pues prácticamente está, se puede decir todo en pérdida total, lo que es el equipo, el televisor, la nevera, los enseres, la cama. En el centro de la ciudad, la tierra se abrió y por poco se traga este vehículo en pleno centro de Villavicencio. La fuerza del agua de Cañoparrado que cruza bajo la estructura arrasó con el puente y dejó un inmenso cráter en toda la calzada. La vía tuvo que ser cerrada indefinidamente para evitar accidentes. Un adulto mayor desafortunadamente fallece en el barrio Villalorena, se vino una remoción en masa, le cayó a la vivienda donde él estaba durmiendo y ahí fallece este adulto mayor. La fuerte corriente destruyó también varios establecimientos comerciales ubicados en el mismo sector. Y nos vamos a la República Dominicana en un hecho lamentable. Una familia perdió a 5 miembros de ellos después de un incendio que se registró. Sus familiares no solamente están pasando por este duelo, pero también le exigen a las autoridades que realice una investigación. Cuando menos
Los cuerpos fueron sepultados en el cementerio municipal de Tamboril. El hecho mantiene consternados a familiares, amigos y vecinos de las víctimas. El siniestro ocurrido pasadas las 10 de la noche consumió por completo la vivienda donde residían las víctimas. Yo como padre lo único que tengo para decirle es que estoy acabado y destrozado, porque cuando me fueron a buscar ya todo estaba convertido en llama y candela. Ellos quisieron defenderse, pero no pudieron. Las personas fallecidas fueron identificadas como Luis Antonio Marte Vázquez, de 52 años, Yuleni Altagracia Marte Vázquez, de 32, y sus 3 hijos, Luivi Marte Vázquez, de 14 años, Luis David Marte Vázquez, de 9, y Yael Sebastián Marte Vázquez, de tan solo 6 años. De acuerdo con testigos, las llamas se propagaron con tal rapidez que fue imposible auxiliarlos a tiempo. Lamentamos este caso porque son cosas inesperadas. Nadie quiere que le pase una cosa así a uno durmiendo. Me conduele cuando pasa cualquier cosa a cualquier ser humano, porque es un padre de familia. Equipos del Cuerpo de Bomberos del municipio de Licey al Medio, así como de Tamboril, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Policía Nacional, personal de salud y la Defensa Civil de Santiago, respondieron al llamado de emergencia e intentaron contener las llamas y brindar asistencia. Determinar el inicio del incendio es cuanto. Muy lamentable porque se perdieron 5 vidas. Y es que las lluvias no solamente están afectando territorio colombiano, sino también en Venezuela. Cerca de 80 familias han tenido que evacuar muy cerca del estado de Táchira debido a las inundaciones por el mal tiempo que se ha evidenciado. Aunque en las últimas 48 horas han habido lluvias moderadas en Táchira, la colmatación de los suelos sigue generando afectación de infraestructuras. Solo en San Cristóbal 148 viviendas han colapsado. Las 84 familias del barrio Eleazar López Contreras fueron evacuadas. El sector está deshabitado. Entendemos que es un trabajo que a la persona le ha costado durante toda su vida y las personas evidentemente quieren estar en su espacio, en su casa, pero no pueden correr riesgo porque si no, ahí va a perder todo. O sea, una cosa es que se pierda un bien material, que podamos recuperarlo, o una cosa es que se pierda la vida. Por eso debemos tomar las previsiones. Hemos estado en constante monitoreo. Bueno, lamentablemente en San Cristóbal sucedieron los hechos más de magnitud en el sentido de lo que tiene que ver con el tema de la vivienda. En Táchira y específicamente en San Cristóbal, los trabajos de mitigación de riesgos no han cesado. Insisten las autoridades que si estas labores no se viniesen haciendo desde hace años, el Estado hoy estuviese en emergencia. Estamos haciendo también varios muros de contención en este momento, paralelamente, además de este que se va a realizar. Estamos haciendo el de San Francisco, que tiene cuatro aspectos diferentes en el muro, porque son 4 áreas distintas. Estamos haciendo una protección de la cancha en el muro, en el barrio Andrés Eloy Blanco, así como también vamos ahorita a lo del barrio El Río, que también es una afectación de ese sector de la vía, donde hicimos una vía alterna temporalmente. Y por supuesto la familia que estamos atendiendo. Ahora vamos a Perú porque en las últimas semanas hemos conocido varias tragedias que se han registrado y que envuelven a turistas que están haciendo diferentes tours o también atractivos turísticos que en ocasiones pueden ser extremos. Ante esto, las autoridades quieren hacer un llamado, no solamente para que los turistas estén muy precavidos y no contraten de pronto agencias piratas, pero también para que puedan ellos tener más control frente a estas acciones. Las recientes muertes de turistas en Huaraz y el trágico incidente de la joven que cayó desde un mirador del Colca han dejado en evidencia un problema crítico que expone a cientos de visitantes a graves riesgos. La falta de puestos médicos, escasa señalización, carencia de equipamiento y la informalidad son algunos de los vacíos que afectan a estos destinos de aventura donde muchas veces el turista está a su suerte. La avalancha que arrastró a las montañistas japonesas Saki Terada y Chiaki Inada en el Huascarán evidenció la total ausencia de un punto de emergencia cercano. Voy a visitar la laguna Yanganuco, voy a los nevados. ¿Eso comprende mi pago, la atención médica de emergencia, por ejemplo, si sufro una descompensación? No, efectivamente no. Entendemos que muchos de los visitantes que hacen deporte de aventura, estos cuentan con un seguro mucho más especializado, ¿no? Pero las entradas directamente al área natural protegida
no tiene esta connotación de que tenga una atención médica, ¿no? En Arequipa, la gerenta de la Autoridad Autónoma del Colca, Solange Málaga, reconoció que existen problemas de infraestructura y formalidad que limitan el desarrollo turístico en la zona. 3 grandes problemas en el Colca: escasez de infraestructura turística, el tema de las vías, de carreteras, y el tema de la informalidad que existe. Si todos pateáramos la pelota para meter el gol como en un partido de fútbol, yo creo que estos problemas se solucionarían mucho más rápido. Asimismo, el jefe policial de Arequipa, Olger Benavides, también exigió a mejorar la infraestructura y la señalización en zonas de alto riesgo. En México, un sujeto allí tuvo a 8 rehenes en su poder. Según lo que indicaron las autoridades, sería después de un ajuste de cuentas porque supuestamente una persona le quitó su trabajo, pues este hombre también fue increpado por parte de las autoridades. Cerca de las 8 de la mañana, un ex empleado irrumpió en un centro comunitario de la Ciudad de México y lo que parecía un ajuste de cuentas escaló hasta convertirse en una toma de rehenes. José Luis N., ex instructor de CrossFit, regresó al lugar donde años atrás había trabajado. Su objetivo, encarar a César Miguel, actual entrenador del gimnasio al que según él le había arrebatado su puesto. La discusión subió de tono. José Luis sacó un arma, sometió a César y lo obligó a ponerse de rodillas. Le apuntó directo a la cabeza. Los vecinos, al escuchar el alboroto, llamaron de inmediato a las autoridades. Lo único que sabemos es que tienen una persona en el gimnasio. Policías capitalinos fueron los primeros en llegar, pero al ver la gravedad del caso, solicitaron refuerzos. Elementos del agrupamiento Zorro y posteriormente la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales se desplegaron en la zona. La calle fue acordonada. Los vecinos miraban con miedo, sin entender lo que ocurría frente a sus casas. Pues es algo lamentable porque le comentaba a otra persona que este tipo de cosas no se dan aquí en la calle ni en la colonia. Un agente especializado en negociación de crisis intentó calmar al agresor. Durante más de una hora habló con él, sin armas, buscando evitar una tragedia. Pero José Luis N. se puso más nervioso, más agresivo, portaba 2 armas y exigía, según fuentes oficiales, el pago de 600,000 pesos a cambio de liberar a su rehén. Efectivamente, durante la negociación hubo una exigencia de 600,000 pesos. ¿No? Al principio fue el reclamo en contra de la víctima, ¿no? De la persona que después estuvo como rehén. En algún momento, efectivamente, solicitó 600,000 pesos. A las 9:15 de la mañana, la tensión se rompió. El agresor disparó contra el agente negociador. Que hay, pues, alguien con un arma, pues, no sabemos qué está pasando. Ante la agresión, los elementos de la UMOE respondieron con fuerza letal. Un disparo certero en la cabeza puso fin al secuestro. El agente herido fue trasladado de emergencia a un hospital. Mientras tanto, César Miguel N., la víctima, fue atendido en el lugar y recibió apoyo psicológico. Salió con vida. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer de pulmón es el más común en el mundo, según expertos. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Hey, Toby, look. I got you your dog chow. New mouth-watering recipes. Sensational. Dive into new tasty experiences. Hello, variety. Hey, Toby. Ready to eat? Improve your dog's quality of life with the satisfying, nutritious flavors of dog chow. Continuamos con más información a través de Primera Plana. La Asociación Interamericana de Salud en su más reciente reporte indica que las personas en el mundo, uno de los cánceres que es más común es el cáncer de pulmón. Sin embargo, ¿cuáles son los síntomas y cuál podría ser el posible tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Actualmente hay cerca de 19 millones de casos de cáncer y 10 millones de muertes por esta enfermedad en todo el mundo. En la lista del cáncer más frecuente lo lidera el cáncer de pulmón, también es el cáncer más mortal del mundo, seguido de otros cánceres como el cáncer colorectal, el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Nosotros en Colombia tenemos una radiografía ligeramente diferente. En Colombia siguen siendo los cánceres de mama y próstata. Según el Atlas de Cáncer recientemente publicado por la Sociedad Americana de Cáncer, cada año en el mundo se diagnostican 2,5 millones de nuevos casos de cáncer de pulmón, el cáncer más frecuente, que causa 1,8 millones de muertes y detrás de esto un factor totalmente evitable. Este cáncer que está fuertemente asociado al cigarrillo, o sea, prácticamente la mitad de los pacientes podrían tener algún tipo de relación con el tabaco. Es un cáncer que se comporta agresivamente, se diagnostica en etapas muy avanzadas de la enfermedad y a pesar de que tenemos tratamientos que han ido mejorando en el tiempo y que son efectivos, de todas formas sigue habiendo un bajo acceso a esos tratamientos. En segundo lugar está el cáncer colorectal, que va en aumento en adultos jóvenes, es decir, que se está diagnosticando antes de los 50 años. El consumo de alcohol está asociado al cáncer de colon, no solamente está asociado al cáncer de colon, sino por lo menos a 7 tipos de cáncer más. Y llega en nuestra sección de las más virales y les mostramos este momento tan terrible que vivió un joven al momento en que su gimnasio, que queda en Perú, pues recientemente ellos tuvieron diferentes sismos después del terremoto que también allí ocasionó. Pues él le dio un calambre al momento en que estaba temblando. Las imágenes captaron ese momento. En las redes sociales, especialmente en TikTok, se ha viralizado un video grabado por la cámara de vigilancia de un gimnasio que muestra el momento exacto en que un joven intentó escapar del recinto debido a un fuerte sismo. Sin embargo, tuvo tan mala suerte que al momento de emprender la huida, le dio un intenso calambre en la pierna derecha. El material audiovisual fue compartido recientemente y aunque se ha subido, según lo que ha explicado, tiene más de 1 millón de reproducciones. El video de vigilancia empieza mostrando a los jóvenes haciendo sentadillas, un ejercicio muy complicado que consiste en cargar una pesa y flexionar las rodillas. De pronto se registra un fuerte movimiento telúrico que provoca pánico entre los presentes. Como pueden apreciar en las imágenes, el resto de personas que estaban ejercitándose empiezan a evacuar del gimnasio. El joven que estaba haciendo sentadillas nota el fuerte sismo, así que suelta la pesa para poder escapar. Para su mala suerte, cuando emprendía la huida hacia la puerta de salida, le dio un calambre en su pierna derecha. El calambre fue tan doloroso para el joven que no podía ponerse en pie. Sin embargo, eso no lo detuvo en su deseo por evacuar el gimnasio. Y vean esta excursión de unas jóvenes en Canarias. Allí ellas, a través de redes sociales como TikTok, se dieron cuenta que había un destino el cual pues se estaba promocionando mucho y ellas quisieron efectivamente ir a ver de lo que trataba.
Una usuaria en TikTok captó la atención de miles de personas tras compartir un video en el que 4 amigas se embarcan en una ruta por Gran Canaria enfrentando obstáculos y situaciones insólitas para llegar a un lugar popularmente en redes. La grabación, que rápidamente se ha hecho viral, muestra a ella y sus 3 compañeras al inicio de una excursión que desde el primer momento se presenta como todo un reto. El video comienza con una frase que resume el espíritu de la travesía: confías en tu amiga para ir a un sitio que vi en TikTok. Esta declaración, acompañada de imágenes de las jóvenes, marca el tono desenfadado y cómplice de la narración. En las primeras escenas, las 4 jóvenes aparecen saltando unas vallas situadas en la mitad de la ruta, una maniobra que ya anticipa que el camino no será sencillo. Tras superar este primer obstáculo, el grupo se encuentra ante un terraplén que deben descender, lo que añade un punto de incertidumbre y aventura a la experiencia. A medida que avanza, la situación se complica. Las imágenes muestran a las jóvenes bajo las vallas, descendiendo pendientes pronunciadas y sorteando rocas. En palabras de ella decía: bajar cuesta, intentando no morir en el intento. Una expresión que, aunque exagera en tono humorístico, transmite la dificultad del reto. El grupo no solo debe enfrentarse a la inclinación del terreno, sino también a la necesidad de mantener equilibrio y coordinación para evitar caídas. Tras superar esta parte, las rocas, las jóvenes se ven obligadas a atravesar un túnel, un elemento inesperado que añade un componente de suspenso y emoción. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba, con su programa que tiene actualmente Skip the Line. Skip the Line Van Online, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba, Ceitar, quiere premiar a sus clientes. Este concurso está abierto para todos los clientes de Ceitar que paguen su cuenta de Ceitar de una forma digital, bien sea a través del Self-Service Kiosk o también a través de la aplicación Pay.aw, a través del WhatsApp Service al 597-9999 con Pay.aw o también a través de su online banking. Todos los clientes que paguen de una forma digital en uno de los métodos mencionados podrán participar para ganarse 250 florines como crédito en su cuenta. Y los dejo hoy con estos robots humanoides que se convierten en la sensación. Unas jóvenes argentinas estaban en Tokio y al momento de realizar el check-in en su hotel no fueron recibidas por humanos, sino por robots. Una inesperada innovación tecnológica sorprendió a una joven turista en Tokio. Al llegar a un hotel de la capital japonesa, vivió una experiencia que dista mucho de las tradiciones conserjes. En la recepción del establecimiento, los encargados del check-in eran robots, diseñados no solo para recibir a los huéspedes, sino también para dirigir y facilitar todo el procedimiento de ingreso. El entorno del hotel preparado para este tipo de interacción presentaba un mostrador en donde las figuras robóticas dominaban el espacio, desplazándose y comunicándose con los recién llegados. La imagen de los robots recepcionistas no pasó desapercibida. Algunos de ellos incluso realizaba una reverencia al culminar la atención, mostrando una combinación de sofisticación tecnológica y adaptación a costumbres locales. El ambiente resultó impactante, sobre todo para quienes, como la protagonista del video, no estaban familiarizados con semejante grado de automatización en la hospitalidad internacional. La apuesta de este hotel por sustituir la tradicional atención humana con sistemas robóticos despertó distintas sensaciones, desde la sorpresa inicial hasta el desconcierto. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. En redes sociales, recuerden seguirnos. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.